todas las portadas, todos los programas, pero lo que Isabel no cuenta en ese libro es mucho más interesante que lo que sí cuenta, porque mientras ella vende una imagen de mujer elegante, discreta y respetable, su historia real es muy distinta a lo que enseña, en su vida perfecta de princesa de cuento. Según dicen, Isabel es una estratega calculadora que dejó un rastro de hombres rotos a su paso. Y hoy, con 74 años, y tras múltiples cirugías estéticas, que según muchos de los que la critican a sus espaldas, la han convertido en una momia viviente, sigue sin admitir la verdad. Hoy, vamos a contar lo que su biografía calla, lo que los periodistas más importantes como Pilar Eire y Jiménez Los Santos están destapando, y lo que su propia audiencia lleva años comentando. Quedaos hasta el final porque lo último es lo más brutal. Isabel Preisler no nació siendo una manipuladora. Entendamos esto desde el principio. Isabel fue educada para ser una mujer chapada a la antigua, como las mujeres que en el siglo XVIII eran entrenadas desde niñas para seducir, casarse bien y escalar socialmente. Era guapa, era joven, era hija de una familia acomodada de Manila, pero sobre todo era propiedad de un sistema. Desde que nació en Manila, Isabel Preisler fue criada con un objetivo muy claro: convertirse en la esposa perfecta. Nada de sueños propios, nada de libertad. Su mundo estaba diseñado como una vitrina impecable, donde todo lo que brillaba ocultaba barro por dentro. Su familia no era millonaria, pero ser clase media en Filipinas, en los años 50, era casi como ser noble. Y si encima compartías entorno con la mismísima Imelda Marcos, la primera dama del país, quedaba claro. Isabel no era una más, era una de las elegidas. Pero lo que pocos saben, lo que muchos prefieren ignorar, es que el precio de esa elegancia fue una cárcel invisible. Su madre Beatriz era una mujer bellísima, sí, pero también era un muro. Una mujer estricta, rígida, profundamente religiosa. Tanto que ni siquiera se sabe si pertenecía al Opus Dei o alguna congregación aún más estricta. Isabel vivía entre misa, colegio y vigilancia. Solo podía moverse bajo la mirada atenta de su madre, una especie de jaula de oro. Sonreía en los actos, saludaba con gracia, pero por dentro comenzaba a hervir. Y aquí viene la primera pregunta incómoda que nadie hace. ¿Es culpable Isabel de su comportamiento posterior? ¿O es víctima de un sistema que la moldeó desde niña para convertirla en una herramienta de ascenso social? Dejádmelo en comentarios, porque esto divide opiniones brutalmente. Y entonces ocurrió lo inevitable. El primer intento de libertad. Con apenas 17 años, Isabel conoció a un hombre 15 años mayor que ella, un playboy filipino llamado Yunalao. Tenía una isla privada, tenía avioneta y tenía todo el aroma de lo prohibido. Y fue justo en ese aire cargado de adrenalina donde Isabel sintió por primera vez algo parecido al control sobre su vida. Se escaparon juntos en una avioneta, pero el destino tenía otros planes. El aparato se estropeó y tuvieron que volver en lancha, llegando a casa a las 11 de la noche. Un escándalo para una familia que vivía de apariencias y temía el qué dirán más que a Dios. Ese día se acabó la adolescencia de Isabel. 10 días después, fue enviada a Madrid, exiliada, castigada, separada del único acto de rebeldía que había vivido. Su castigo era Europa, lejos del mar, lejos de las fiestas, lejos de lo que ya sentía como suyo. Y ahí empieza otra historia. Una historia contada muchas veces desde la frivolidad, pero pocas desde el control. Porque Isabel no llegó a Madrid para vivir, llegó para ser vigilada desde la distancia. Pero España no era Manila, y Madrid en los años 70 era un hervidero de clases sociales. Un tablero de poder donde las mujeres podían encontrar algo más que el apellido de un marido. Isabel se instaló en casa de unos tíos y al poco tiempo ya estaba deslumbrando al llamado cogollito madrileño. La élite más clasista y cerrada de la capital, barrios como Salamanca, fiestas privadas, presentaciones, recepciones. En cuestión de meses, Isabel pasó de ser la niña filipina bien criada
a convertirse en el objeto de deseo de toda la aristocracia madrileña. Pero no fue casualidad. Isabel sabía lo que hacía, sabía cómo moverse, cómo mirar, cómo dejarse ver. No era una inocente, pero tampoco era una manipuladora todavía. Jugaba las cartas que le habían repartido, y en medio de todo ese juego apareció él, el cantante de moda, el advenedizo, el que venía de abajo y quería llegar hasta el cielo. Apareció Julio Iglesias. Julio no venía de familia rica. Su padre, el doctor Iglesias Puga, se había hecho a sí mismo. Era médico, falangista, y había sido salvado de un fusilamiento durante la Guerra Civil, lo que le valió una recompensa: ser nombrado director de la maternidad de Odoñel. No eran pobres, pero tampoco eran la aristocracia. Julio estaba en pleno ascenso. Aún no era millonario y mucho menos respetado en los salones de alta sociedad. Cuando Isabel y Julio se conocieron, no fue un flechazo, fue un escarceo, un cruce de caminos. Se vieron unas pocas veces en 6 meses porque él estaba de gira constantemente. Y aún así ocurrió. Ocurrió lo que no debía pasar. Isabel se quedó embarazada. Y ahí todo cambió. Los padres de Isabel no asistieron a la boda. El escándalo fue tan grande que prefirieron desaparecer. Casarse con un cantante era para ellos como si hubiera caído en la peor de las vergüenzas. Y ella durante toda la ceremonia lloró. No de emoción, sino de impotencia, de rabia, de resignación. Y así con 20 años, Isabel pasó de una jaula a otra. De la jaula filipina al matrimonio español. De la vigilancia de su madre a la vigilancia de su suegra Charo, la madre de Julio. La que por cierto no dudó en ponerle un apodo que dolía tanto como una cachetada. La china, racista, despectivo y repetido sin pudor por todo el entorno de Julio. Pero aquí viene algo que Isabel nunca admitirá en su biografía, algo que apenas menciona de pasada: el tema de sus hijos. Durante años Isabel ha vendido la imagen de madre abnegada, de mujer que crió sola a 3 hijos, mientras Julio viajaba por el mundo infiel y ausente. Pero esa historia, familia, tiene trampa. Una trampa enorme. Isabel no crió sola a sus hijos. Isabel tenía 13 empleados domésticos. 13. Tenía niñeras las 24 horas, tenía chóferes, tenía cocineras, tenía personal de limpieza, tenía jardineros. Tenía todo un ejército de servicio que se ocupaba de sus hijos mientras ella acudía a eventos sociales, cócteles y presentaciones. Y aquí viene la pregunta brutal que nadie se atreve a hacer. ¿A qué hora exactamente Isabel cuidaba de sus hijos? Porque según testimonios de la época que han salido a la luz, ella pasaba más tiempo en cócteles en el Ritz que en casa con Chabel y Julio José y Enrique. Y esto no lo digo yo por decir. Lo dice la gente que trabajó en su casa durante esos años. Lo dice su propio entorno cercano. Y lo confirma un hecho innegable. Sus 3 hijos con Julio Iglesias tienen una relación distante con ella hasta el día de hoy. ¿Vosotros conocéis a alguna madre que tenga 13 empleados domésticos ocupándose de todo y siga diciendo públicamente que crió sola a sus hijos? Dejádmelo en comentarios, porque esto genera muchísimo debate y quiero leer vuestra opinión sin filtros. Mientras Julio viajaba por el mundo, Isabel criaba a sus hijos, pero criarlos con 13 sirvientes no es lo mismo que criarlos sola. Es importante hacer esa distinción, porque Isabel construyó durante décadas una narrativa de madre sufrida sacrificada. Y esa narrativa es falsa, pero no lo soportó para siempre. Y entonces, justo cuando parecía resignada, volvió a ocurrir otra fuga. Otro intento de libertad. Otro hombre. Y esta vez no sería un cantante, sería un marqués. Cuando parecía que todo en su vida estaba atado, sellado y resignado, Isabel Preisler volvió a tomar aire. Pero esta vez no era una muchacha asustada ni una adolescente atrapada en Manila. Esta vez era una mujer con 3 hijos, un matrimonio agotado, una suegra que la despreciaba y un marido al que casi no veía. Y no porque estuviera trabajando, porque se estaba divirtiendo. Porque mientras ella criaba a sus hijos con ayuda de 13 sirvientes,
Él recorría el mundo acumulando amantes, portadas y ego. Y ahí, justo ahí, llegó el marqués. Un hombre guapo, aristócrata, seductor. La oportunidad perfecta para cambiarlo todo. Su nombre, Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Al contrario de lo que muchos creen, no fue Isabel quien lo cazó a él. Fue él quien la miró con ojos de hombre hambriento. Porque en aquellos años, ella no era solo la mujer de Julio Iglesias, era la mujer más deseada de España, bella, elegante, exótica y atrapada. Y esa mezcla era dinamita para el ego masculino. Se conocieron en Marbella, en una de esas fiestas privadas a las que solo accedía el cogollito más cerrado del país. Fiestas donde se mezclaban lo político, lo económico y lo sexual. Donde todo parecía civilizado, pero el instinto lo controlaba todo. Carlos Falcó, por entonces, todavía casado con la altísima dama francesa, Jeanine Giraud, quedó absolutamente deslumbrado. Y lo que parecía una amistad elegante derivó en una relación secreta, clandestina, clásica y tremendamente pasional. El problema era uno solo. No podían estar juntos ni legal ni moralmente, porque en la España de entonces el divorcio no existía, porque lo que estaba unido ante Dios debía permanecer así hasta la muerte. Porque si Isabel ya había escandalizado al casarse embarazada con Julio Iglesias, ahora ni se le ocurría imaginar lo que diría el mundo si se supiera que tenía una relación con un hombre casado. Y sin embargo, el amor avanzó. Durante 2 años, Isabel y Carlos Falcó mantuvieron una relación en la sombra. Ella separada de facto de Julio Iglesias, criando a sus hijos en Madrid, con ayuda, por supuesto. Él, oficialmente casado con Jeanine, pero emocionalmente desvinculado. Se veían en Marbella, en hoteles discretos, en cenas organizadas por amigos comunes. Y poco a poco, lo que comenzó como una vía de escape, se convirtió en algo mucho más profundo. Pero no todo era placer, porque si algo tenía Carlos Falcó, era una madre que veía a Isabel Preisler como una amenaza, otra suegra con poder, otra mujer que la despreciaba, que la llamaba la China, que la veía como una extranjera, como alguien que venía del mundo del espectáculo y que se atrevía a desafiar las normas. Carlos, sin embargo, no era Julio Iglesias, no era un seductor profesional, no era un ausente. Él sí quería estar con Isabel de verdad, y cuando ella consiguió la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio, él hizo lo mismo. El divorcio civil aún no existía, pero la Iglesia ya había abierto una rendija por la que ambos se colaron. En 1980, Isabel Preisler y Carlos Falcó se casaron en secreto, sin exclusiva, sin pompa, sin portadas, porque sabían que por mucho que la Iglesia los hubiera autorizado, el cogollito madrileño jamás lo perdonaría. Para ellos, un segundo matrimonio era pecado, era vulgar, era casi una humillación social. Pero Isabel por primera vez no lloró en su boda. Por primera vez creyó que había ganado la partida. Lo que no sabía era que acababa de meterse en la prisión más elegante y silenciosa de su vida. Porque Carlos Falcó, además de ser un hombre apuesto y encantador, era un terrateniente, dueño de una finca inmensa en Malpica, Toledo. Y allí quería llevarla. Allí, entre viñedos, ovejas, caminos de barro y ausencia total de ciudad, la encerró otra vez. Isabel, que por fin había probado la libertad, los cócteles en Madrid, las presentaciones, el mundo que le fascinaba, de pronto se encontró viviendo en una finca sin cobertura, sin vida social, sin su amiga Carmen Martínez Bordiú, sin nada. Y así comenzó la huida por excusas. Que si una sesión de fotos con la revista, que si una presentación, que si una cena urgente en Madrid. Lo que fuera con tal de escaparse de Malpica. Y fue en una de esas escapadas donde ocurrió lo inevitable. En una cena organizada en casa de Mona Jiménez, periodista peruana, de altísima sociedad, y según rumores, espía oficiosa, Isabel Preisler conoció a Miguel Boyer. Hasta ese momento, Boyer era solo un nombre, un socialista culto, un intelectual respetado que aún no había alcanzado la cumbre política. Pero aquella noche, en Capitán Aya, 2 mundos opuestos chocaron como 2 trenes.
la marquesa elegante y el político de izquierdas, la estrella del papel cuché y el economista brillante. Y fue un flechazo. Y fue un escándalo. Y fue el principio del fin. Porque desde esa noche, la marquesa de Griñón dejó de regresar con ganas a Toledo. Porque desde esa noche, Carlos Falcó empezó a sospechar. Y porque desde esa noche, el poder, la seducción y la política se entrelazaron en la cama de la mujer más mediática de España. Y aquí, familia, es donde se ve el patrón. El patrón que Isabel niega en su biografía, pero que está clarísimo cuando analizas su vida completa. Isabel siempre ha ido a por hombres con poder. Siempre. No es casualidad. Es estrategia pura y dura. Fijaos bien en la progresión. Julio Iglesias, el cantante más famoso de España. Carlos Falcó, marqués aristócrata terrateniente. Miguel Boyer, ministro de Economía socialista poderoso. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Cada hombre más poderoso que el anterior. Cada salto más alto. Cada posición social más elevada. Es una escalera perfecta de ascenso social. Y todos, absolutamente todos, acabaron igual. Rotos, humillados, ridiculizados públicamente. Julio Iglesias terminó siendo el cornudo más famoso de España. Todo el mundo sabía que Isabel le ponía cuernos con el marqués. Carlos Falcó descubrió las flores de Boyer en la basura y quedó como un tonto ante toda la alta sociedad. Miguel Boyer dimitió como ministro por culpa del escándalo y murió aislado en Villameona. Mario Vargas Llosa volvió con el rabo entre las piernas con su exmujer Patricia ante la presión de sus hijos. ¿Es coincidencia todo esto? ¿O Isabel tiene un don especial para atraer poder y destruir a quien lo tiene? Porque hay algo, familia, que todos estos hombres tienen en común. Todos eran absolutamente brillantes en sus campos profesionales. Julio era el mejor cantante. Carlos era aristócrata respetado. Boyer era un economista de primera. Vargas Llosa era premio Nobel. Pero todos fueron absolutamente tontos con Isabel. Se dejaron manipular, se dejaron aislar de sus familias, se dejaron controlar y acabaron pagándolo muy caro. Y aquí viene la pregunta que genera más debate. ¿Vosotros culpáis más a Isabel por manipularlos o a ellos por dejarse manipular? Porque esto no es blanco o negro, familia. Comentadlo sin filtros porque quiero leer todas vuestras opiniones. En aquella cena en casa de Mona Jiménez no solo se cruzaron miradas, se cruzaron destinos. Isabel Preisler ya llevaba 2 años oficialmente casada con Carlos Falcó, pero de convivencia real poco. Él vivía por y para su finca de Malpica. Ella sobrevivía en ese aislamiento rural, buscando cualquier excusa para volver a Madrid, a su hábitat natural. Y justo en uno de esos viajes estratégicos ocurrió el giro. Allí estaba Miguel Boyer, aún sin cartera ministerial, pero con una reputación fulgurante como economista, militante del Partido Socialista y estrella emergente en la política española. Era culto, era frío, era racional, y no podía ser más distinto a los hombres con los que Isabel se había cruzado antes. Pero ahí ocurrió algo más que atracción. Ocurrió una fascinación mutua. Isabel, por su parte, encontró en Boyer un hombre brillante, ambicioso, diferente. Él, en cambio, vio en Isabel lo que nadie en su partido, Isabel, fue nombrado ministro de Economía y Hacienda, uno de los cargos más poderosos del recién estrenado gobierno socialista de Felipe González. La presión era máxima, los focos estaban sobre él, y en medio de ese clima llegaron las flores. Una mañana, Carlos Falcó llegó al piso que compartían en la calle Arga y vio un ramo inmenso de rosas rojas. ¿Quién te ha mandado esto?, preguntó con esa calma aristocrática que precede a las tormentas. Isabel no dudó. Me lo ha enviado Jaime Peñafiel. Pero Carlos Falcó no era ningún ingenuo. En el mundo del cogollito madrileño, las rosas rojas no eran un gesto cualquiera. Eran una confesión, una declaración encubierta, un grito íntimo. Y además, había un detalle revelador. El marqués no debía estar en casa ese día. Aquellas flores no eran para compartir, eran para recibir en la intimidad. Carlos, inquieto, se fue a la basura.
Literalmente buscó el papel de la floristería, el envoltorio, cualquier pista. Y la encontró. Llamó o mandó llamar a la floristería, haciéndose pasar por la secretaria de Isabel. ¿Podría decirnos quién es el remitente? Y la respuesta fue demoledora. El señor ministro de Economía. El marqués se quedó helado. En ese instante, todo encajó. Todo lo que había preferido ignorar. Todo lo que el cogollito ya murmuraba por los pasillos. La infidelidad no era un rumor. Era real. Y tenía nombre y apellidos. Miguel Boyer. Y aquí empieza el terremoto, porque Carlos Falcó ya no podía sostener el teatro, porque Isabel ya no lo negaba, y porque Boyer, que tenía un pie en la Moncloa y otro en el dormitorio de Isabel, ya no podía fingir más. El escándalo, hasta ese momento contenido en los salones privados y los cuchicheos aristocráticos, amenazaba con estallar. Y entonces entró en escena Jaime Peñafiel, el cronista de las élites, el hombre que sabía más de lo que publicaba. Un día recibió en su contestador automático un mensaje anónimo, una voz femenina que algunos aseguran era la madre de Julio Iglesias, otros la de la madre del propio Carlos Falcó. Relataba con todo lujo de detalles la relación secreta entre Isabel y Miguel Boyer. Fechas, hoteles, encuentros, viajes. Todo como si fuera un expediente judicial. Peñafiel llamó a Isabel. Ella se presentó acompañada de su eterna amiga, Carmen Martínez Bordiú. Escucharon juntas el mensaje. Y no lo negaron. Solo pidieron ayuda. Por favor, frena esto. Isabel le ofreció a Peñafiel un pacto no escrito. Si me ayudas, tendrás la exclusiva de la separación cuando llegue. Tendrás mi trato preferente. Pero, por favor, no publiques nada. Y lo cierto es que en aquel entonces, la prensa aún tenía límites. No se publicaban infidelidades, no se desnudaban vidas privadas con la impunidad de hoy. Y Peñafiel aceptó. Pero ya era tarde, porque el círculo social lo sabía. Y Carlos Falcó, despechado y humillado, tomó la decisión de separarse. Y con ello, la relación de Isabel y Miguel Boyer dejaba de ser un secreto. Y Boyer no tuvo más remedio que dimitir. Su salida del ministerio fue un terremoto. Porque no solo significaba el final de una carrera prometedora, significaba que una relación amorosa había tumbado a un ministro del gobierno socialista. Y en la España de los años 80, eso era casi como un crimen de Estado. Pero aún quedaba lo más impactante. Tras la dimisión, Miguel Boyer no desapareció. No se refugió en la sombra. Se fue a vivir con Isabel. Y no a un piso cualquiera, a una mansión en Puerta de Hierro, una casa que se convirtió en símbolo de la caída, 13 cuartos de baño, 2 piscinas, jardines inmensos y una caseta para el perro con calefacción. La prensa la bautizó como Villa Meona. Y con ese mote, la imagen de Miguel Boyer quedó destruida. De superministro a caricatura, de político respetado a el marido de Isabel Preisler. Pero no era solo la burla pública, era el desgarro familiar. Porque los hijos de Boyer jamás le perdonaron, y comenzaron a surgir acusaciones demoledoras, que Isabel lo había manipulado, que lo había aislado de su familia, que lo había apartado de sus hijos, que lo había destruido como hombre. Y de nuevo, como tantas veces antes, la culpa cayó sobre ella. ¿Pero fue Isabel una cazafortunas? ¿O fue Miguel Boyer quien eligió apartarse del mundo por amor? Y aquí viene algo que nadie menciona en la biografía de Isabel, algo que sus propios hijos nunca le han perdonado a Boyer. Según testimonios de la época que han salido a la luz, Isabel nunca facilitó las relaciones familiares. Al contrario, ponía trabas constantes, que si los hijos de Boyer solo podían visitarle en ciertos días, que si nada de viajes a ver a la familia, que si en esta casa no se habla de tu exmujer. Todo un sistema de control que fue aislando progresivamente a Boyer de todo lo que había sido su vida anterior. Y eso, familia, hizo que Miguel Boyer fuera profundamente infeliz los últimos años de su vida, porque él quería a sus hijos, quería mantener esa conexión, pero Isabel no lo permitía. Y entonces, la tragedia real. En 2012, Miguel Boyer sufrió un ictus grave, paralizante,
y a partir de ese momento quedó confinado en la mansión atendido por un equipo médico que costaba, según los rumores, más de 10.000 euros al mes. ¿Y qué pasó con su fortuna? Esa es la gran pregunta, familia, porque nadie sabe exactamente qué queda de todo lo que tuvo. Se hablaba de millones, de empresas, de inversiones, de una herencia esperada que jamás llegó. Los hijos de Miguel empezaron a sospechar. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado con el patrimonio? ¿Quién maneja las cuentas? Y como era de esperar, las miradas apuntaban a Isabel. Ella, como siempre, guardaba silencio. Pero la etiqueta ya estaba pegada. La viuda negra de España. Una mujer que supuestamente agotaba a los hombres, que les devoraba, que los alejaba de sus familias y que luego quedaba viuda rica y aún más poderosa. ¿Pero es eso justo, familia? ¿O simplemente es una mujer que siempre eligió a hombres frágiles y brillantes, pero incapaces de sostener el peso de su propia vida? Cuando ya creíamos que Isabel Preisler lo había vivido todo, llegó el Nobel. Mario Vargas Llosa, el gran intelectual, el escritor admirado en todo el mundo, el hombre de las letras, un premio Nobel con esposa, con hijos, con nietos, con una carrera consagrada y una vida privada que saltó por los aires cuando apareció ella. La historia no empezó como un romance de novela, sino como una buena amistad. Coincidían en cenas de embajada, en entregas de premios, en entrevistas conjuntas. Pero lo que empezó con tertulias intelectuales pronto se convirtió en miradas demasiado largas, viajes secretos y una llamada demoledora a Patricia Llosa, su esposa, durante más de 50 años. «He conocido a alguien», le dijo Mario Vargas Llosa, y así, sin anestesia, acababa uno de los matrimonios más longevos. Era el legado de su padre, porque según su versión, el Nobel estaba embelesado, manipulado y secuestrado emocionalmente. Y ojo que no lo dicen por decir. Los rumores apuntan a que Isabel ponía límites estrictos a las visitas familiares, que si solo podían verse en ciertas fechas, que si nada de viajes a Perú, que si en esta casa no se habla de Patricia, y todo eso fue encendiendo la mecha. Vargas Llosa, por su parte, se adaptó a su nueva vida como pudo. Del despacho lleno de libros al salón con flores de porcelana, de las charlas en francés con editores a las reuniones con estilistas de revista, y ahí empezó el desgaste. Muchos aseguran que su escritura cambió, que perdió el filo, que lo único que escribía eran discursos para las cenas de gala de Isabel. Y mientras tanto, Isabel una vez más dominaba el relato. Aparecían felices, sonrientes, besándose en las portadas. Pero los celos eran públicos y privados, porque Mario empezó a sospechar de todo. Decían que él no soportaba los móviles de Isabel, que se ponía celoso cuando ella viajaba sola, que no entendía por qué no le dejaba opinar sobre el mobiliario de la casa. En una ocasión, cuentan que Vargas Llosa armó una escena de celos monumental en una cena pública simplemente porque Isabel se reía demasiado con un invitado. Dicen que Isabel se levantó de la mesa fría como el mármol y le dijo: «Yo no tengo por qué aguantar esto, Mario». Y fue ahí donde el escritor, con más orgullo que dignidad, comenzó a encerrarse en sí mismo. Pasaron los meses, y el desencanto creció. Las cenas eran silenciosas, los viajes se cancelaban, y los hijos de Mario estaban al acecho, hasta que llegó la humillación definitiva. En una entrevista televisiva, uno de sus hijos dejó caer una frase que lo decía todo: «Nuestro padre volverá a casa cuando recupere el juicio». Y poco después, eso fue exactamente lo que pasó. Mario Vargas Llosa abandonó la casa de Isabel sin avisar, sin comunicado, sin nota de prensa, y regresó como si fuera un exiliado arrepentido a los brazos de Patricia Llosa, su mujer de toda la vida. El escándalo fue mayúsculo, familia. La prensa internacional lo cubrió como si fuera una ruptura real de Estado. Isabel Preisler, por primera vez en mucho tiempo, perdió el control del relato. Se dice que Isabel intentó retomar el contacto, que lo llamó, que incluso escribió cartas. Pero Mario había cerrado el capítulo. En Perú, la gente festejaba. «Recuperamos a nuestro Nobel», decían.
Y en España, el silencio de Isabel fue atronador. No hubo desmentidos, no hubo exclusivas, no hubo portadas. Simplemente desapareció del relato. Y fue entonces cuando los cuchicheos volvieron con más fuerza que nunca. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Isabel? ¿Qué hará ahora? ¿Fue realmente amor o fue solo vanidad? Y lo más cruel, familia, ¿será que realmente es la viuda negra de los poderosos? Pero hay una pregunta que nadie se atreve a hacer públicamente. Una pregunta brutal pero necesaria que genera muchísimo debate. ¿Isabel Preisler ha amado realmente a alguien que no fuera ella misma? Pensadlo bien, familia. Julio Iglesias la dejó embarazada y se casó por obligación. Carlos Falcó fue un trampolín hacia Boyer. Boyer le dio estatus político y económico. Vargas Llosa le dio prestigio intelectual y la foto del brazo del Nobel. Pero ¿en qué momento Isabel amó a alguno de estos hombres por quién era y no por lo que representaba socialmente? Hay un detalle revelador. Con Vargas Llosa, Isabel nunca se quedó embarazada, y según algunos, fue intencional, porque Isabel ya tenía los hijos que necesitaba. Ya no necesitaba atarse a nadie mediante descendencia. Con Vargas Llosa solo necesitaba la foto, el prestigio, aparecer del brazo del Nobel en los eventos internacionales. Y cuando Mario dejó de ser útil mediáticamente, cuando sus hijos empezaron a presionar, cuando la relación se volvió incómoda, Isabel lo dejó ir sin pestañear. Tanto que cuando Mario Vargas Llosa murió en 2024, Isabel ni siquiera asistió al velatorio. Ni una palabra pública, ni un mensaje de condolencias, nada. Como si esos 8 años juntos nunca hubieran existido. ¿Eso es amor, familia? ¿O simplemente Isabel es una mujer incapaz de amar a nadie que no sea su propio reflejo en el espejo? Comentad vuestra opinión sin filtros porque esta pregunta no tiene respuesta fácil. Y ahora llegamos al presente. Octubre de 2025. Isabel Preisler acaba de publicar su biografía oficial en un acto multitudinario en Madrid. Un libro donde supuestamente cuenta toda su verdad, donde aclara mentiras que según ella se han publicado durante décadas, donde se defiende de los ataques, donde controla el relato final de su vida. Pero hay un problema enorme. Las fechas del libro no cuadran con los testimonios de testigos. Las versiones contradicen a personas que estuvieron allí. Y lo más grave, familia. Isabel se victimiza constantemente de principio a fin. Pilar Eyre, la periodista más respetada de la prensa rosa española, lo dijo claramente en Telecinco. Este libro no desmiente las mentiras que otros contaron sobre Isabel. Este libro desmiente las mentiras que Isabel nos ha contado durante años. Federico Jiménez Los Santos también la destrozó en Es Radio. Según él, Isabel manipula la historia. Publica cartas privadas de Vargas Llosa, editadas para quedar bien, y construye un relato falso, donde ella siempre es la víctima y nunca la culpable. Y mientras presenta su libro, la gente no puede evitar fijarse en otra cosa. Su rostro. Las múltiples cirugías estéticas que Isabel se ha realizado durante años han terminado pasándole factura brutal. Muchos comentan en redes sociales que ahora parece una momia, que su rostro está tan estirado, tan artificial, que ya no se parece a la Isabel de hace 20 años. Y aquí hay una ironía demoledora, familia. Isabel dedicó toda su vida a construir una imagen de elegancia y belleza perfecta. Fue su obsesión durante 70 años. Y ahora, a sus 74 años, esa obsesión enfermiza por la perfección física la ha convertido en una caricatura de sí misma. Su nariz, que siempre fue su rasgo más característico, está completamente desfigurada por las operaciones. Sus pómulos parecen injertos de otra persona. Su piel está tan tensa que apenas puede gesticular o sonreír naturalmente. ¿Es este el precio de la vanidad? ¿Es el castigo de una vida dedicada solo a la apariencia externa? ¿Vosotros qué opináis de las cirugías de Isabel? ¿Os parece que se ha pasado rotundamente? ¿O creéis que tiene derecho a hacerse lo que quiera con su cuerpo? Comentadlo porque esto está generando debate brutal. Y llegamos al final, familia. Al momento de las preguntas definitivas que dividen opiniones.
Porque hay dos formas completamente opuestas de ver a Isabel Preisler, dos lecturas igual de válidas. La primera: Isabel es una víctima del sistema patriarcal, una mujer educada desde niña en Manila para seducir y trepar socialmente, una mujer que simplemente hizo lo que le enseñaron sus padres y su entorno, que jugó las cartas que le repartieron en un mundo dominado por hombres, y que si los hombres cayeron en sus redes fue porque ellos fueron tontos, vanidosos y débiles. No porque ella fuera malvada. De hecho, algunos comentan que Isabel hizo exactamente lo que los hombres llevan haciendo durante siglos con las mujeres: utilizar, enamorar, escalar socialmente y desechar cuando ya no sirven. Que es una lección necesaria para todas las mujeres, que todas deberían ser como Isabel y dejar de dejarse usar por hombres poderosos. Pero hay otra lectura, familia, igual de válida, igual de fundamentada. Isabel es una manipuladora, calculadora y absolutamente fría. Una mujer incapaz de amar a nadie que no sea ella misma, que destruyó sistemáticamente a hombres brillantes por puro egoísmo y ambición social, que abandonó a sus hijos en manos de 13 niñeras mientras ella acudía a cócteles, que construyó toda su vida sobre mentiras y medias verdades, y que ahora, con 74 años y un rostro desfigurado por cirugías, sigue sin admitir la verdad ni pedir perdón. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta, familia? ¿O son ambas a la vez? ¿O ninguna de las dos? Yo os dejo decidir a vosotros. Pero lo que está absolutamente claro es que Isabel Preisler es mucho más que una socialité elegante que aparece en las revistas. Es un fenómeno sociológico complejo. Es el reflejo perfecto de una sociedad que educaba a las mujeres para ser cortesanas modernas. Es la demostración histórica de que el poder siempre ha estado en manos de quien sabe seducirlo y manipularlo. Y por eso hoy, mientras ella presenta su biografía oficial llena de mentiras y omisiones, nosotros hemos contado la verdad completa que su libro calla deliberadamente, la verdad que los comentarios de la audiencia llevan años pidiendo. Así que dejadme en comentarios vuestra opinión final, familia. Sin filtros, sin censura, sin miedo. Isabel Preisler, víctima del sistema patriarcal, o la viuda negra más brillante e implacable de la historia de España? Comentad ahora mismo. Y si os ha gustado este video actualizado, con toda la información de octubre de 2025, dale al like, suscribíos al canal y activad la campanita, porque vamos a seguir destapando verdades incómodas que los famosos poderosos intentan ocultar desesperadamente. Nos vemos en el próximo Salseadors. Chao.